Y el señor de la selva era Ta, el primer elefante. Él sacó a la selva de las profundas aguas con su trompa, y donde él trazó surcos en la tierra con sus colmillos, allí corren los ríos, y donde él pegó con el pie, allí brotaron manantiales de agua potable. Y cuando él hizo sonar la trompa, así cayeron los árboles. De este modo fue hecha la selva por Ta. En aquellos tiempos no había trigo, ni melones, ni pimienta, ni caña de azúcar, ni había tampoco chozas como las que todos vosotros habéis visto. Y el pueblo de la selva no sabía una sola palabra del hombre, y vivía en común, formando un solo pueblo. Pero a poco empezaron las disputas por la comida. Aunque hubiera pastos suficientes para todos, eran unos holgazanes. Cada uno quería comer donde estaba echado, como a veces podemos hacer nosotros cuando las lluvias de la primavera son abundantes. Ta, el primer elefante, andaba ocupado creando nuevas selvas y encauzando ríos. No podía estar en todas partes, y así nombró al primer tigre dueño y juez de la selva, con la obligación de que dirimiera todas las cuestiones que el pueblo tenía el deber de someter a su juicio. En aquellos tiempos el primer tigre comía fruta y hierba, como todos los demás, tenía igual tamaño al de un elefante, y era hermosísimo, todo él del color de las flores de la enredadera amarilla. No había rayas en su piel en aquellos felices tiempos, en que la selva era joven. El pueblo de la selva en masa acudía a él, sin ningún temor, y su palabra era para todos la ley. Acordaos de que os he dicho que no formábamos entonces más que un solo pueblo. Pero, una noche, hubo una disputa entre dos gamos, una pendencia por cuestiones de pastos, como las que hoy solventáis con los cuernos y las patas. Y dicen que al hablar ambos a la vez, ante el primer tigre, que estaba echado entre las flores, uno de los gamos lo empujó con los cuernos, y el primer tigre se olvidó que era el dueño y juez de la selva, y saltando sobre el gamo, le partió el cuello de una dentellada. Hasta aquella noche ninguno de nosotros había muerto, y el primer tigre, al ver lo que había hecho, enloqueció por el olor de la sangre, y huyó hacia los pantanos del norte. Y nosotros, los de la selva, al quedarnos sin juez, dimos en luchar unos con otros, y Ta, que oyó el ruido, volvió entonces. Dijimosle unos esto y otros lo otro, pero él vio al gamo muerto entre las flores y preguntó quién lo había matado. Y nosotros, los de la selva, no quisimos decírselo, porque el olor a sangre nos había enloquecido también. Corrimos de un lado a otro formando círculos, brincando, dando gritos y sacudiendo con la cabeza. Entonces, Ta dio a los árboles que tenían ramas bajas y a las enredaderas de la selva la orden de que marcaran al matador del gamo, de modo que él pudiera reconocerlo, y añadió: ¿Quién quiere ser ahora dueño del pueblo de la selva? Saltó enseguida el mono gris, que vive entre las ramas, y dijo: Yo quiero ser el dueño de la selva. Rióse Ta al oírlo, y contestó: Así sea. Hijos míos, ya conocéis al mono gris. Era entonces lo que es ahora. Al principio tuvo toda la compostura de un sabio, pero al cabo de poco tiempo comenzó a rascarse y a saltar. Y cuando Ta volvió, hallóle colgado, cabeza abajo de una rama, burlándose de los que estaban en el suelo, y éstos a su vez se burlaban de él. Al principio tuvo toda la compostura de un sabio, pero al cabo de poco tiempo comenzó a rascarse y a saltar. Y cuando Ta volvió, hallóle colgado, cabeza abajo de una rama, burlándose de los que estaban en el suelo, y éstos a su vez se burlaban de él. Así pues no había ley en la selva, sino únicamente estúpida charla y palabras sin sentido. Entonces Ta nos llamó a todos y dijo: El primero de vuestros dueños trajo la selva la muerte, y el segundo la vergüenza. Pues bien, ya es hora de que mantengáis una ley, y una ley a la que no podáis faltar. Ahora conoceréis el miedo, y una vez lo hayáis conocido, sabréis que él es vuestro amo, y todo lo demás vendrá por sí solo. Entonces los de la selva dijimos: ¿Qué es miedo? Y Ta contestó: Buscadlo hasta que lo encontréis. Fuimos por lo tanto de un lado a otro de la selva, buscando el miedo, y de pronto los búfalos
Volvieron con la noticia de que en una caverna en la selva estaba sentado el miedo, y de que no tenía pelo en el cuerpo, caminando solo con las patas posteriores. Entonces nosotros, los de la selva, seguimos al rebaño hasta llegar a aquella caverna, y allí estaba el miedo, de pie en la entrada, y tenía, como habían dicho los búfalos, la piel desnuda de pelo, y caminaba solo con las piernas de atrás. Al vernos gritó, y su voz nos llenó de temor, del temor que nos inspira hoy esa voz cuando la oímos. Y nosotros, entonces, atropellándonos unos a otros, haciéndonos daño, huimos, porque teníamos miedo. Aquella noche, los de la selva no nos echamos ya juntos como solíamos, sino cada tribu se fue por sí sola, el jabalí con el jabalí, el ciervo con el ciervo, cuernos con cuernos, cascos con cascos, cada uno con su semejante, y así se acostaron todos en la selva, presa de agitación. El único que no estaba con nosotros era el primer tigre, porque se ocultaba aún en los pantanos del norte, y cuando llegó hasta él el rumor de lo que habíamos visto en la caverna, dijo, iré a donde está eso y le partiré el cuello. Corrió, pues, toda la noche hasta llegar a la caverna, pero los árboles y las enredaderas que hallaba al paso, recordando la orden que les había dado Ta, bajaron sus ramas y tallos, y marcaron su piel mientras corría, dibujando las huellas de sus dedos en el dorso, lados, frente y quijadas del tigre. En cualquier sitio que lo tocaran quedaba una mancha y una raya sobre la amarilla piel, y estas rayas son las que aún lleva aún sus hijos. Cuando llegó a la caverna, el miedo, el de la piel desnuda, tendió la mano y le llamó el rayado, el cazador nocturno, y el primer tigre sintió miedo ante el de la piel desnuda y se volvió, rugiendo a los pantanos. Tan fuertes eran los rugidos que llegó a oírlos Ta, y dijo, ¿qué desgracia te ocurre? Y el primer tigre, levantando el hocico al cielo, recién hecho entonces y tan viejo ahora, dijo, oh Ta, devuélveme mi antiguo poder, ante toda la selva me avergonzaste, llegué a huir de quien tiene la piel desnuda, y aún me ha llamado lo que es para mí un oprobio. ¿Y por qué? Dijo Ta, porque voy manchado con el fango de los pantanos. Nada, pues, revuélcate luego sobre la hierba mojada, y si es fango, limpio quedarás de él, dijo Ta. Y el primer tigre nadó, y revolcóse 100 y 100 veces sobre la hierba, hasta que le pareció que la selva comenzaba a dar vueltas, y más vueltas ante su vista, y ni una sola rayita de su piel cambió lo más mínimo. Y Ta, que lo estaba observando, se rió, y entonces el primer tigre, ¿qué he hecho yo para que me ocurra tal cosa? A lo que Ta contestó, diste muerte a un gamo, y con ello tuvo franca entrada en la selva la muerte, y con la muerte vino el miedo, hasta el punto de que las gentes de la selva se temen ya unos a otros, lo mismo que les temes tú al de la piel desnuda. Y el primer tigre dijo a esto, a mí no me tendrán miedo nunca, porque los conocí desde el principio. Repuso Ta, anda, ve a verlo. Y el primer tigre corrió de un lado a otro, llamando a voces al ciervo, al jabalí, al puercoespín y a todos los pueblos de la selva, y todos huyeron de él, que había sido juez, porque le tenían miedo. Volvióse entonces el primer tigre, vencido su orgullo, y dando de cabezadas contra el suelo, desgarró la tierra con las uñas, replicando, acuérdate de que hubo un tiempo en que fui el dueño de la selva, no me olvides, Ta, permite que mis hijos recuerden que algún día no supe lo que era la vergüenza, ni lo que era miedo. Y Ta le contestó, he aquí lo que por ti haré, porque tú y yo juntos vimos nacer la selva, por espacio de una noche, cada año, las cosas volverán a ser lo que fueron antes de que muriera el gamo, y esto no será más que para ti y tus hijos, durante aquella noche, si tropiezas con el de la piel desnuda, y su nombre es el hombre, tú no le temerás a él, sino que él te temerá a ti, como si tú y los tuyos fueras jueces de la selva y dueños de todas las cosas. Pero ten misericordia de él esa noche, cuando lo veas atemorizado, porque tú también conoces el miedo. Entonces contestó el primer tigre, contento estoy. Pero cuando, poco después, fue a beber,
y vióse las rayas negras sobre las costillas y las quijadas. Cuando se acordó del nombre que el de la piel desnuda le había dado, entonces se encolerizó. Durante un año vivió en los pantanos esperando a que Ta cumpliera su promesa. Una noche, al fin, sintió él que era su noche. Había llegado, y fuese a la caverna en busca del de la piel desnuda. Ocurrieron entonces las cosas como Ta había ofrecido, porque aquél cayó ante la fiera y se quedó en el suelo tendido. Y el primer tigre lo hirió, y rompiéndole el espinazo, porque creyó que en toda la selva no había más que uno de estos seres, y que matándolo a él había dado muerte al miedo. Y replicóle Ta: ah, ciego y loco, le has quitado a la muerte las cadenas que detenían sus pies, y ella seguirán tus huellas hasta que mueras. Tú le enseñaste al hombre a matar. El primer tigre, erguido junto al cadáver, dijo entonces: está como estaba el gamo, ya no existe el miedo. Ahora juzgaré de nuevo a los pueblos de la selva. Mas respondió Ta: jamás volverán a buscarte los pueblos de la selva, nunca cruzarán tu camino, ni dormirán cerca de ti, ni seguirán tus pasos, ni pasarán junto a tu cubil. Solo el miedo te seguirá, y con invisibles golpes te hará estar a merced suya. Él hará que la tierra se abra bajo tus pies, que la enredadera se enrosque en tu cuello, que los troncos de los árboles crezcan en grupos frente a ti, a mayor altura de la que tú puedas saltar, y al fin echará mano de tu piel para envolver a sus cachorros cuando tengan frío. Tú no le has tenido misericordia, y ninguna tampoco te tendrá él a ti. Sintiese el primer tigre lleno de audacia, porque su noche no había pasado aún, replicó: lo prometido es deuda, Ta. ¿Me privarás de mi noche? Y contestó Ta: la noche te concedí es tuya, como te dije, pero tienes que pagar algo con ella. Tú enseñaste al hombre a matar, y es discípulo que pronto aprende.